Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Acá les voy a preparar un pequeño material para dejarle en la plataforma para que tenga de apoyo también para realizar las actividades. El día de hoy quiero empezar con ustedes el desarrollo de nuestro módulo, ¿verdad? De esta unidad que va a ser geometría, conceptos generales. Entonces, nuestro tema de hoy es geometría, concepto. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y vamos a hacer algunas actividades, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es definir el concepto de geometría, diferenciar las clases de geometría más importantes, citar los elementos de la geometría y ejemplificar los tipos y elementos de la geometría. Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy. Acá tenemos el concepto, de dónde proviene la palabra geometría, que es una palabra latín, la geometría, que proviene del idioma griego, geo, que significa tierra, y metría, medida, ¿verdad? Entonces, una rama de la matemática que se ocupa del estudio idealizado de las propiedades de la figura geométrica en el plano o en el espacio. Entonces, anteriormente se utilizaban para medir tierra, hoy en día tiene muchísimas aplicaciones a la geometría. Y tenemos la geometría plana y del espacio que vamos a estudiar, la geometría euclidiana. La geometría plana son las figuras, ¿verdad?, que tienen solamente dos dimensiones, que tiene solamente el largo y el ancho, ¿verdad? Estos son geometrías planas, ¿verdad? El triángulo, rectángulo, trapecio, todo lo que tiene dos dimensiones, entonces se denomina geometría plana. Y tenemos geometría del espacio, que ya tienen tres dimensiones, ¿verdad? El largo, el ancho y la altura, ya ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, el cubo, prisma, pirámide, estos son ya figuras del espacio, ¿verdad? Acá ya podemos hallar su superficie, volumen, capacidad, ¿verdad? Todo esto ya se puede hallar cuando es geometría del espacio. Y en la geometría plana solamente el perímetro, área y sus elementos. Entonces, la diferencia. Entonces tenemos ahí algunos postulados de Euclides, ¿verdad? Tenemos que manejar dos puntos cualquiera, determinan un segmento de recta. Y si tiene dos puntos, solamente podemos trazar ahí un segmento por dos puntos. Un segmento de recta puede extender indefinidamente. Al tener un segmento, ese se puede extender a ambos lados infinitamente. También dice Euclides que se puede trazar una circunferencia dado un centro y un radio cualquiera. Si yo tengo el centro donde va a quedar y qué medida tiene el radio, ahí ya se puede trazar una circunferencia. Y también dice Euclides. Y dice todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Todo porque todo tiene 90 grados, no sé, algunos postulados de Euclides, ¿verdad? Tenemos que manejar, están también acá, que van a ir analizando otra vez después su presentación. Después están los elementos básicos, ¿verdad? Punto, plano, rectas, semirectas, segmentos, rayos, ¿verdad? Son los elementos básicos de geometría. Entonces, una pequeña presentación. Y después le voy a dejar también un material de apoyo, ¿verdad? Donde van a encontrar también alguna información. Concepto de geometría, ¿verdad? Para ir leyendo un poco también. La geometría euclidiana, la no euclidiana, la geometría plana, para manejar bien el concepto, ¿verdad? Geometría espacial. Entonces, le voy a dejar también este material para que puedan un poco dar una lectura no euclidiana, ¿verdad? Entonces, todo esto para poder hacer una lectura. Acá están los conceptos con los ejemplos. Material en PDF que va a quedar también en la plataforma para darle una lectura después, ¿verdad? Para diferenciar rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas oblicuas,
semirectas, rayos, segmentos, todo vamos a encontrar en este material. Después vamos a hacer una actividad. Entonces le voy a dejar la evaluación de esta primera parte del concepto, ¿verdad? Acá vamos a hacer un ejercicio de esta clase 2, ¿verdad? Nos pide para realizar un cuadro comparativo entre geometría euclidiana y no euclidiana. Ese vamos a encontrar en nuestro material, ¿verdad? Euclidiana y no euclidiana. A escribir acá, comparar, cuadro comparativo. Después también vamos a hacer, ¿verdad? Define los elementos de geometría y traza un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es un punto? ¿Verdad? Voy a definir y voy a hacer su ejemplo. ¿Qué es un plano? Vamos a definir y vamos a escribir un ejemplo. La recta, ¿verdad? Rayos. Cada uno vamos a definir las rectas verticales, ¿qué clases son? La recta horizontal, la recta oblicua, con su ejemplo. La recta paralela, la recta perpendicular, ¿verdad? Vamos a ponerle su definición y un ejemplo de cada uno. Un poquito más abajo sí que vamos a identificar, vamos a clasificar las siguientes rectas. ¿Qué clases son? Acá tenemos dos rectas paralelas y también tenemos rectas que les cortan, que son secantes, ¿verdad? Entonces acá están A, R y S, R y T, M y S, R y M son las rectas, ¿verdad? ¿Qué son entre ellos? Me preguntan acá. Me pregunta en A. R y S, ¿qué son? R y S, ¿qué son? Ese me pregunta, ¿verdad? Ese sería R y S le corta, ¿verdad? Una recta R, recta S. ¿Qué son entre sí? Son rectas oblicuas, ¿verdad? Porque no forman 90 grados, entonces va a ser rectas oblicuas. R y T que forman R con T. Vamos a fijarnos ahí que forman la recta R con recta T, que acá va a tener un ángulo recto, entonces forman rectas perpendiculares. R y T son perpendiculares, entonces le ponemos que son rectas perpendiculares. M y S, ¿qué son? M y S. M y S, ¿qué son? Porque M y S le corta, ¿verdad? Pero no tiene 90 grados, entonces forma oblicua. Rectas oblicuas. ¿Y qué son R y M? R y M, ¿qué forman acá? ¿Qué forman? ¿Qué clase de recta forman R y M? R y M, ¿qué clase forman entre sí? Van a ser, si no se cortan, por más que se prolongan, nunca se va a cortar, ¿verdad? En un punto. Entonces forman rectas paralelas. Rectas paralelas. Un poco más abajo, en el siguiente plano, se han dibujado diversos elementos que debes identificar. Cada uno de ellos vamos a identificar. Y me dice, menciona 4 puntos. 4 puntos acá voy a mencionar cada uno. Por ejemplo, donde se cortan cada uno acá, tiene un punto, entonces puedo llamarle punto A. Acá hay otro punto, punto B, ¿verdad? Entre la llave, entonces mencionamos los puntos. 4 rectas. ¿Cuáles son las rectas? Ya nomás las rectas. Que por ejemplo puede ser rectas. Al unir dos puntos pueden formar una recta, ¿verdad? E con B pueden formar una recta, EB. Este podría ser recta EB, ¿verdad? Otra recta podría ser A con B, ¿verdad? Al unir A con el punto B forma una recta, entonces AB también puede ser una recta. Son rectas, rectas porque tienen dos direcciones, ¿verdad? Que indica la flecha que es infinitamente pueden ir estas rectas, ¿verdad? Después 5 segmentos. Segmentos sabemos que tiene su inicio y tiene su fin, ¿verdad? Acá comienza en A y termina en B, por ejemplo. Desde A hasta B forma un segmento.
desde el punto D hasta el punto C, por ejemplo, forma un segmento. Entonces vamos a ponerle los segmentos que encontramos ahí, ¿verdad? Después, 5 rayos, dice, ¿verdad? Los rayos son lo que tiene inicio, pero no tiene fin. Tiene su inicio, pero no tiene fin, ¿verdad? Entonces, es rayo, ¿verdad? Sería, por ejemplo, un rayo, ¿verdad? Podría ser desde el punto D hacia C. D comienza en D, pero va infinitamente hacia el lado C. Eso podría ser un rayo, ¿verdad? Un rayo. Desde C puede ser también un rayo infinitamente. Entonces, ese es el rayo. Tiene un inicio, pero no tiene fin. La flecha solamente tiene en una sola dirección. Después, las rectas paralelas y rectas perpendiculares. Vamos a ver si encontramos entre ellos rectas paralelas. Rectas paralelas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las rectas paralelas? DC, una recta, puede formar paralela con DE, ¿verdad? Estos son paralelas, tienen la misma inclinación. Por más que se prolongan, no se van a encontrar y no se cortan entre sí. Entonces son paralelas. Y que puede ser perpendicular, que forma un ángulo de 90, un ángulo recto forma, ¿verdad? Derechita. Entonces sería esta recta AB con la recta que está en verde, ¿verdad? En este caso podría ser BC. Estos pueden formar rectas perpendiculares, perpendiculares. Entonces son los elementos que hay que sacar acá, ¿verdad? Entonces en el cuaderno vamos a hacer, o si tiene impresora puede imprimir, ¿verdad? Completar bien hecho, porque después tienen que tener en un archivo, ¿verdad? Para estudiar después, para la evaluación. Las evaluaciones que vamos haciendo por proceso, quiero que tengan todo archivado para estudiar después, ¿verdad? Entonces le envío este pequeño video para que tengan para que tengan también de apoyo, ¿verdad? Espero que les sirva. Y vamos a encontrarnos para la videoconferencia a las 6:30 hoy. Nos vemos enseguida.